Muy buenas tardes, tengan todos ustedes quienes se disponen a acompañarnos y escuchar esta meditación, esta catequesis litúrgica. Les damos las gracias por estar con nosotros. Le damos gracias al Señor que nos permite llegar al domingo 26º del tiempo ordinario. En este domingo vamos a centrarnos, como lo hacemos siempre, en el Evangelio. Vamos a referirnos a las lecturas que nos ofrece la liturgia de la palabra. Vamos a meditar la oración colecta y vamos a seguir aprendiendo más sobre el día domingo, sobre lo que significa el domingo. Cada semana lo que hacemos primero que todo es eso. Entonces, en este momento lo primero que vamos a hacer es hacer esta meditación sobre el día domingo y lo que significa para nuestra vida cristiana. El octavo día, figura de la eternidad. Así se titula el número 26 de la Carta Dies Domini de San Juan Pablo II. Y nos dice aquí San Juan Pablo II que San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único, que seguirá al tiempo actual, el día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin, que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta en su camino. Decimos que el domingo es el octavo día porque sigue al día séptimo, que es el día sábado. En la creación sabemos que ese día séptimo Dios descansó, pero se le da esa connotación, ese significado del día octavo para referirnos al día que el Señor va a regresar, que el Señor va a volver. Y ese octavo día no tiene fin porque es el octavo día de la vida eterna. Es el octavo día de un día en el que vamos a estar contemplando a Dios cara a cara. Entonces, eh, aquí vamos a caer en la cuenta de algo, y es que el domingo no solamente nos recuerda el día que Cristo resucitó, sino que también nos recuerda que Él volverá y que estamos llamados a la vida eterna. Por eso dice ahí, el domingo nos preanuncia una vida sin fin, ¿sí? Una vida que reanima la esperanza de los cristianos. Ahí es donde se fundamenta la esperanza cristiana, precisamente en ese domingo que llegará algún día y ese domingo que no terminará, un domingo que significa esa vida eterna. Entonces sigamos aspirando esa vida eterna, sigamos anhelando esa vida eterna y especialmente cada domingo estamos llamados a anhelar y a esperar esa vida eterna que el Señor nos promete. Ahora nos referimos al Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. Es conocida esta parábola como la parábola de los dos hijos. ¿Sí? El viñador tenía dos hijos, nos cuenta Jesús en el Evangelio. A uno le dice que venga a trabajar en la viña y entonces el hijo le dice que sí va a ir y al final no va. El segundo hijo también es invitado a trabajar en la viña. Le dice primero que no va a ir a trabajar, pero termina yendo. Y de ahí después Jesús saca una enseñanza que es la que vemos ahí en las diapositivas. Dice Jesús, los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver la explicación de estas palabras que dice Jesús. No olvidemos que estamos en el domingo 26. Entre el domingo 25 y el domingo 31 vamos a escuchar pasajes, sobre todo parábolas, que están incluidas entre los capítulos 19 al 23. ¿Sí? Son parábolas, son pasajes que se caracterizan por presentarnos las narraciones de las parábolas o de los acontecimientos que implican la aceptación o el rechazo del reino. Y entonces aquí encontramos la explicación un poco del Evangelio.
Después de que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sitúa el Evangelio de Mateo una serie de parábolas que denuncian el rechazo de Cristo por los fariseos, letrados y sacerdotes en la ciudad santa. Entonces, a partir de esas parábolas, Jesús se refiere a esos fariseos o a esas personas que no lo aceptan. La primera parábola es esta de los dos hijos. En el primero, que obedece solo de palabra, están representados los jefes de Israel. ¿Sí? Los jefes de Israel, esas personas que se supone que están cerca de Dios, son esos que le dicen al Señor sí, pero a la final no le dicen sí al Señor. O sea, solo se lo dicen de palabra. Le dicen sí al Señor, pero solo con los labios, y al final no llevan a la práctica lo que dicen. Mientras, dice aquí, que en el obediente, después del rechazo inicial, son alabados los pecadores que se convierten y siguieron a Jesús. Entonces, ahí se refieren a los pecadores públicos. Dice ahí los publicanos, las prostitutas, que son aquellos que al comienzo están alejados de Dios, pero que después se convierten y terminan siguiendo a Cristo. Entonces, ahí están representados en ese hijo que primero dijo que no y después sí va tras el Señor a trabajar en su viña. Entonces, ahí hay unos grupos identificados. Ahí hay unos grupos. El grupo que no acepta de verdad a Cristo y los que uno pensaría que están más lejos de Él, pero que terminan siguiéndolo. Ahí, pues alguno puede pensar, ¿yo en qué grupo estoy? ¿Estoy en el grupo de los que dijeron sí y después no fueron? ¿O estoy en el grupo de los que dijeron no y después sí fueron? Y entonces aquí hay una cosa, y es que el ideal siempre en nuestra respuesta es que le digamos al Señor de labios para afuera, le digamos sí, pero a la vez vayamos a seguirlo. O sea, hay unos que dicen primero sí y después no, otros que dicen no y después sí. Nosotros debemos decir sí y seguir al Señor. Nuestra respuesta, aunque en la práctica a veces es difícil, pero nuestra respuesta debería ser de labios y en la práctica. Decirle sí al Señor en todo momento y al decirle sí, de verdad seguirlo con nuestra vida y con nuestras obras. Entonces, nuestras respuestas en la vida cristiana no deberían así tambalear o ser así como indefinidas, sino de verdad seguir al Señor. Decirle sí y seguirlo. Vuelvo y les digo pues que en la práctica esto es todo un reto, porque a veces, claro, hay momentos en los que les decimos al Señor que sí vamos a estar con Él, pero claro, en la práctica ya nos puede costar un poco, ¿sí? Pero el ideal es decirle sí y hacer todo el propósito de con nuestras obras seguirlo. Aquí hay una palabra de San Jerónimo cuando dice él: aquellos que por su mala conducta se habían negado a servir al Señor, después recibieron de Juan el bautismo de penitencia. Esos eran los pecadores, pero que después se convirtieron. Mientras que los fariseos, que hacían profesión de justicia y se jactaban de cumplir la ley de Dios, despreciando el bautismo de Juan, no cumplieron los preceptos de Dios. Eso evocando los dos grupos de los que ya hablábamos. San Jerónimo lo comenta, él tiene un comentario al Evangelio de Mateo. San Jerónimo, aquí hacemos una cuñita especial porque San Jerónimo lo celebraremos esta semana. Estamos en el mes de la Biblia y esta semana, Dios mediante, el miércoles 30, celebraremos el aniversario número 1600 del día que partió a la casa del Padre. Entonces es una ocasión especial para recordar a este santo, que lo recordamos por su amor a la Sagrada Escritura, por las traducciones que hizo de la Sagrada Escritura y por enseñarnos a acercarnos a ella. Ahora nos fijamos en lo que dice el profeta Ezequiel en la primera lectura del día de mañana. Aquí hay una frase: cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida.
Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. De todas maneras hay que pensar en algo, y es que el Señor siempre nos dará la oportunidad de la conversión, siempre. ¿Sí? Nunca podemos darnos por perdidos o por acabados. ¿Sí? Y a veces también nuestra excusa para convertirnos es que no, es que yo tengo una vida pasada difícil y yo no puedo superar mi pasado. Pues hoy el Señor con su palabra nos invita a olvidarnos de ese pasado, a dejar atrás lo que nos aleja de Dios para llegar a una conversión real. ¿Sí? Si se recapacita y si uno se convierte de los delitos, el que lo haga vivirá, nos dice el profeta Ezequiel. Una mención a la respuesta al Salmo, ¿sí? Porque el Salmo responde a lo que dice la primera lectura, y si hablamos de conversión, también en el Salmo reconocemos la ternura de Dios, y por eso el salmista le dice al Señor: recuerda, Señor, tu ternura, que es una ternura eterna, que es una misericordia eterna. Ese que se convierte acude a Dios y le pide que recuerde su ternura y su misericordia para poder experimentarla. Y como les decía la semana pasada, estamos leyendo en la segunda lectura algunos pasajes de la carta a los Filipenses. Solo que este domingo el pasaje es bien significativo. Es un himno, pero antes del himno San Pablo hace esta invitación. Dice: tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo. Y después dice: Él se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, cuando uno habla de imitar los sentimientos de Cristo, se trata de vivir esta realidad de un Cristo que se humilló, que se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y nosotros debemos seguir ese camino de humildad, de obediencia, de humillación, sabiendo que Dios lo exaltó a él. Y si nosotros seguimos ese camino, también seremos exaltados. Bueno, vamos concluyendo toda esta enseñanza de la catequesis. Meditemos también la oración colecta que se nos propone. La referencia es a la misericordia, en algo muy bonito para meditar. ¿Cómo se manifiesta que Dios es todopoderoso? ¿Cómo sabemos que Dios es todopoderoso? Cuando descubrimos que Él es misericordioso. ¿Sí? Porque uno pensaría que ese Dios misericordioso, que ese Dios todopoderoso es implacable, es decidido, es hasta de pronto un Dios que castiga. Y no, resulta que Dios manifiesta su poder es cuando es misericordioso, cuando Dios nos ama, cuando tiene ternura de nosotros. Esa es la meditación que podemos hacer de esta oración colecta, y por eso le pedimos al Señor que aumente en nosotros su gracia para participar de los bienes del cielo. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les agradecemos que aprovechen esta catequesis que hacemos desde la Delegación de Pastoral Litúrgica de nuestra diócesis. Oren por nosotros, por los sacerdotes especialmente, en el ministerio de predicarles la palabra en este domingo, y pues que sigamos alimentando nuestro espíritu en medio del aislamiento que todavía tenemos que vivir, cuidándonos en casa, y los que ya más o menos tienen posibilidad de acercarse a los templos, que también lo hagan con todo cuidado, pero con ese deseo de alimentar el espíritu, no solamente con la palabra, sino también con la Eucaristía. Dios los bendiga a todos, y Dios mediante nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Cuídense mucho y bendiciones.